gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Segunda Mirada, hoy con un programa especial dedicado a los 100 años del nacimiento de una figura política. Nos referimos a Wilson Ferreira Lunate. Y aquí en Segunda Mirada le vamos a presentar a un amigo de la casa, historiador, profesor, que se ha dedicado muchísimo a informar. Y esto es parte de nuestra propuesta, que ustedes manejen la información para poder decidir. Recibimos a Efraín Cano. Un placer que estés con nosotros, Efraín. Buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy con otro tema. En algún momento hablamos, hicimos un especial sobre la vida de Julio María Sanguinetti. Hoy cambiamos de partido. Cambiamos de partido, eso está bueno. Está bueno, hay que tener de todo un poco, variedad. Variedad. Hoy vamos a hablar entonces de los 100 años del nacimiento de Wilson Ferreira Lunate. Y bueno, para entrar en tema, lo vamos a dejar a Efraín que nos explique un poco lo que significó para nuestro país esta figura. Bueno, la figura de Wilson Ferreira Lunate, como prolegómeno, digamos, para hacer una pequeña introducción a este tema que es fascinante, es grandioso, es un tema que hasta el día de hoy, digamos, a mucha gente, Wilson decía, bueno, pasarán 2 años después de que me muera y nadie me va a recordar. Y han pasado, no sé cuántos años han pasado, como 30 y pico de años, y aún lo seguimos recordando, aún seguimos, digamos, estando pendientes de su legado, estando pendiente de su lucha, y bueno, y parte de su accionar aún tiene consecuencias en la actualidad. Capaz que eso lo podemos ver después, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la figura de Wilson Ferreira Lunate representa uno de los episodios más grandes de la historia política de este país. Representa uno de los episodios más grandes de la historia política de este país porque tiene una connotación claramente de lucha, claramente de sacrificio y claramente de entrega. Y cuando me refiero a la entrega política, a la entrega humana, ¿no? Incluso al punto de casi entregar hasta la vida en un atentado muy trágico que se llevó la vida de Héctor Gutiérrez Ruiz y su hermano Michelini, y que por poco no se lleva la vida de Wilson Ferreira Lunate, un atentado en Buenos Aires el 20 de mayo. Entonces digo, Wilson Ferreira Lunate es una persona que por su legado y por su lucha y entrega tiene que ser, te diría, un símbolo de referencia de todos los partidos. ¿Tú crees que hoy por hoy nuestros jóvenes le dan el valor que realmente se le debe dar, a estas figuras tan importantes para nuestro país? Y yo creo que sí, que hay varios jóvenes, incluso dentro del Partido Nacional, que intentan de alguna forma reflotar la figura de Wilson Ferreira Lunate. Me acuerdo el año pasado, hace dos años atrás, un grupo de jóvenes de wilsonistas organizaron una conferencia en el Palacio Legislativo, donde tuve ocasión de ir, en conmemoración de la trascendencia política de Wilson Ferreira Lunate. Así se invitó a Pablo Mieres, se invitó a Gerardo Caetano, se invitó a Lincoln Maistegui Casas también, que fue una de sus grandes intervenciones antes de que falleciera. La verdad, yo creo que hay jóvenes que sí, que hay algunos que continúan con esa lucha, que quieren reivindicarlo a partir de su accionar político. Pero creo también que hay que reivindicar a Wilson Ferreira Lunate también a partir del campo del pensamiento, del campo de las ideas y del campo de la historia. Hay que volver a Wilson Ferreira Lunate, hay que volver a su legado, hay que volver a estudiar las raíces de Wilson Ferreira Lunate, sus luchas, entender sus luchas, para una vez entendida la lucha, poder en el campo práctico, en el campo de la vida, plasmar esas ideas. Porque ahí está el tema. Hoy tú tienes, por ejemplo, y lo hablamos cuando hablamos de Julio María Sanguinetti, ¿no? Lo ponemos de vuelta aquí sobre la mesa. Tiene 2 libros de Sanguinetti que son libros muy polémicos. Son libros polémicos en el sentido del papel que juega Wilson Ferreira Lunate en los libros que él escribió, ¿no? Como yo explicamos muy bien, aquí había dos tipos de salida. Entonces Sanguinetti, en uno de sus libros, fundamentalmente en El Retorno a la Democracia, trata como de ponerle un costado a Wilson Ferreira Lunate, como diciendo era como un loquito que venía de afuera a pelear por algo que era imposible. Pero en realidad no era tan imposible, si vamos a los hechos, si vamos al sentir popular. Entonces digo, creo que volver a rescatar a Wilson desde las ideas y del campo del pensamiento, esa creo que es la primera lucha. Ubicándonos un poco, en las luchas, tú decías, esa es la primera lucha, pero hubo varias etapas y varias en la vida de Wilson Ferreira que realmente lo marcan un antes y un después en nuestro país. Hacer una breve reseña. Una breve reseña, ¿no? Bueno, Wilson Ferreira Lunate, una breve reseña con tintes de anécdotas, porque eso está bueno.
Wilson Ferreira Aldunate nace en enero del año 1919, ¿tá? El 28 de enero de 1919, por eso estamos conmemorando 100 años de su nacimiento, en la localidad de José Valle Ordóñez. Y su padre, que era un dirigente político blanco histórico, ¿no? Dice, bueno, en realidad yo a mi hijo no quiero que en el acta de nacimiento aparezca el nombre de un colorado. ¿Y de qué colorado? ¿No? Porque Valle Ordóñez en ese momento era como una cosa omnipresente, era 2 veces presidente de la República, presidente de la Junta Económica Administrativa, era un animal, ¿no? Era como, no, político blanco que habían guerreado incluso contra los colorados, con la muerte de Aparicio Saravia, un sentimiento de pérdida muy grande tras el asesinato de Saravia, ¿no? Que inundó a muchos blancos. El padre le dice, no, vamos a cambiarle esto. Entonces lo lleva de la localidad de José Valle Ordóñez a Nico Pérez y le pone en el acta de nacimiento la localidad de Nico Pérez, cuando en realidad había nacido. Esa ideología, ¿no? Claro, y es increíble, digo. Incluso después cuando Wilson Ferreira Aldunate va a Melo, donde pasa gran parte de su infancia, él en Melo tiene unas vivencias muy increíbles que son relatadas por él mismo y que por suerte quedaron esos escritos, ¿no? Por ejemplo, él dice, cuando yo era chico me encantaba ver el momento de las elecciones cuando iban los paisanos a votar. Iban los paisanos a votar, iban como en un desfile militar, iban desfilando militarmente por las calles de Melo como si fueran ir a la guerra de vuelta contra los colorados, contra el despotismo que ellos decían, ¿no? Contra el fraude electoral, iban de guerra en guerra, pero era una guerra distinta, no era una guerra para matar a otro en el campo de batalla, para matarlo en el campo político. ¿Entendés? Esas connotaciones simbólicas de la guerra se plasmaban a la arena política. Iban los paisanos a votar con sus divisas, digamos, y Wilson Ferreira Aldunate siempre decía una cosa, lo que más me recuerdo de aquellas grandes desfiles militares para votar de los paisanos, iban en masa a votar, era que en esos desfiles había gauchos que tenían hebillas de plata, pero también había gauchos que apenas podían tener una boina blanca. Y creo que ahí está la esencia de lo que fue el Partido Blanco, el Partido Blanco de Saravia, el Partido Blanco de Chiquito Saravia, el Partido Blanco de las grandes revoluciones del siglo XIX. Era un partido que lograba unir eficazmente el pobrerío rural, el pobrerío más hondo de este país, encajarlo de tal manera que quedara perfectamente unido con las aristocracias de aquel momento. Se unían. ¿Por qué? Porque había oportunidad para los dos, y los dos crecían. Habría que ver ahora si esa unión del Partido Blanco hoy continúa vigente o con algún desfasaje, ¿no? No, y me quedé pensando en esto que tú decías de la unión, si hoy por hoy continúa y si tienen más o menos las mismas aspiraciones y en la cabeza las mismas posibilidades que tenían antes. No. Porque antes digo... No la tiene. No da ni para... No la tiene. Pero eso pasa con una evolución, creo que de los partidos, ¿no? Pero creo que volver a la esencia del Partido Blanco, que era un partido de resistencia, era un partido de lucha, era un partido de sacrificio, era un partido donde el pobrerío rural iba a la guerra, incluso no tenía ningún problema por pelear por aquel gran estanciero que estaba ahí, porque el estanciero era una persona amable con esos gauchos, era una persona coherente, y por eso te digo, en ese Partido Blanco de 1919, cuando nace Wilson Ferreira Aldunate, se unían perfectamente el pobrerío más hondo de este país con las clases aristocráticas. También era otro momento de la sociedad. Era otro momento de la sociedad, pero también era otro momento de la sociedad donde había mucha guerra, donde había mucho conflicto y donde había mucha discrepancia de opinión. Entonces, ¿cómo en ese momento de guerra la gente se unía más? Y ahora que hay un momento de paz absoluta, afortunadamente, y de institucionalidad democrática, nos cuesta a veces encontrar esa fusión, esa unión, digamos, que para mí es fundamental, porque es la esencia del Partido Blanco. Como podemos discutir la esencia del Partido Colorado, que es un partido históricamente de los obreros, de los sindicatos, era un partido de centro-izquierda. Bueno, también discutir la esencia del Partido Blanco, ¿no? Y luego vamos a discutir la esencia del Partido Frente Amplio, ¿no? Sin duda. Para que tengan toda la información a la mesa. Tal cual. Bueno, entonces pasa en Melo su infancia y bueno, tiene una educación muy rígida, ¿no? Incluso el padre le dice para ir a un colegio de monja y él dice, se niega rotundamente, pero sí logra convencerlo de que tenga como tutor a 2 alemanas. Y él sabía hablar muy bien alemán. O sea, no era un gurisito ahí, estaba preparado. No pasaba jugando la bolita todo el día, era un tipo preparado. Luego se va a Montevideo, porque su padre es electo
diputado en el año 1933, pero en el 33 ocurre el golpe de Estado de Terra, de Gabriel Terra, por lo tanto su padre no puede asumir, entonces quedan allí en Montevideo y comienza lentamente a través de esa dictadura o golpe de Estado de Terra, digamos, su inicio a la militancia política, su iniciación a la militancia política. ¿De cómo fue? Bueno, era... En Montevideo en aquella época había dos periódicos muy revolucionarios. ¿De qué edad estamos hablando? Sí, estamos hablando de 14 años. 14 años. Entonces tú tienes un tipo de 14 años que estaba formado, digo, aparte de 14 años en aquella época, no eran ningunos burros, ¿no? Eran tipos que eran gurises. Imagínate tú, en la guerra de 1904, la cantidad de niños que van a la guerra a pelear por los blancos, ¿no? Un niño de 8 o 9 años que lo veías con las lanzas, increíble, ¿no? Entonces Wilson Ferrer Aldunate, en Montevideo en aquella época había dos periódicos que eran de lucha contra la dictadura de Terra, y él era el encargado de distribuirlos, ¿no? Clandestinamente, porque estaba naturalmente censurado, clandestinamente los distribuían en las casas. Y él decía siempre, como me tenía que poner pantalón largo para que los milicos vieran que no era un niño, que era una persona grande. Vamos a hacer la acotación. En la época, los jóvenes también usaban el pantalón corto. También usaban el pantalón corto. Sí, cosa que por ahí muchos jóvenes que nos estén viendo no entienden por qué esta diferenciación del pantalón largo. El pantalón largo era algo exclusivo para los adultos. Exclusiva para los adultos. Entonces él se ponía eso, aparte era muy grande, no, muy largo, digamos, ¿no? De estatura, tenía una gran altura. Entonces ponía el pantalón largo para parecer que era una persona grande, ¿no? Y allí va preso 2 o 3 veces Wilson Ferrer Aldunate. Entonces ya era una persona que tenía una connotación claramente política, pero una política, como ya la empieza a demostrar, de combate, una política de guerra, una política de ir al frente, una política de estar ahí peleando en la primera línea de combate, no de estar en la retaguardia, todo un escritorio, no. Eso Wilson Ferrer nunca lo hizo, incluso hasta la muerte, incluso él en el 88, nunca estuvo atrás de los escritorios, era un tipo que peleaba en la primera línea de combate, otra virtud, ¿no? Y bueno, después tenés, por ejemplo, que su primer discurso político lo hace en el Ateneo de Montevideo, nada más y nada menos que frente a Emilio Frugoni, que Emilio Frugoni era el presidente del Partido Socialista, era el fundador del Partido Socialista de 1910, y él dio su primer discurso político, su primera arenga política frente a Emilio Frugoni. Y bueno, así como que les encantó el discurso y fue una fiesta maravillosa, ¿no? Lo cual Wilson Ferrer Aldunate siempre lo recordó como uno de los episodios que lo marcaron durante toda su vida. Bueno, entonces después sigamos el recorrido histórico. Tenés en el año 54, cuando es electo diputado suplente, y luego posteriormente en el 59, cuando ganan los blancos, después de 93 años que no ganaban una elección, después de casi un siglo que no ganaban una elección, ganan, y Wilson Ferrer Aldunate es electo diputado. Es electo diputado, y allí comienza, digamos, su iniciación política, y en el año 1962 vuelven a ganar los blancos. Acordate tú que esas elecciones, y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar sobre el tema de la Constitución, en ese momento el Poder Ejecutivo no era unipersonal como lo conocemos hoy, era un Consejo Nacional de Administración, es decir, era un Poder Ejecutivo dividido en 9 miembros. El Poder Ejecutivo, en vez de ser uno, eran 9 miembros. Se llamó Consejo Nacional de Administración y fue implantado recién en el año 1952 y va a terminar en el año 1967, cuando se vuelve al régimen presidencialista unipersonal. Entonces, en el 62 ganan de vuelta a los blancos este Consejo de Administración, que eran 9 miembros, eran 6 miembros para la lista más votada y 3 miembros para la segunda más votada. Y Wilson Ferrer Aldunate renuncia a ese cargo de senador para asumir el Ministerio de Ganadería. Antes de ir a la pausa, vamos a compartir con ustedes lo que fue la entrega de útiles que realizara COPAC a sus socios y familiares. Llevamos más de la mitad del país recorrido y ha sido muy bueno. Hemos visto el crecimiento en todos los lugares donde hemos estado. Los PA de útiles han crecido mucho, ya estamos entregando 9.000 este año. Y bueno, creemos que la familia de COPAC se va agrandando. Es importante para nosotros y este beneficio es importante porque creemos que damos una ayuda a todos los hijos y nietos de socios de COPAC para que puedan iniciar las clases sin ningún inconveniente. Hablamos de una entrega de útiles que también viene cargada de otras propuestas para los más pequeños. Sí, nosotros acá en todos los lugares donde estuvimos hicimos sorteos y están los inflables para que los chiquilines en el momento que estamos haciendo la entrega se pasen un rato afable, se diviertan, pasen tranquilos y no estén aburridos ahí adentro.
Hoy aquí en Mercedes, con más o menos recuerda cuántas canastas se van a estar entregando. Ay, me mataste, pero debe andar en los más de 100, debe estar, no, canastas en sí, y debe andar en los 150, 200 por ahí. En lineamientos generales, ¿qué es lo que trae el obsequio que se le brinda a los chicos? Y bueno, eso está hecho por gente técnico que saben de lo que debe usar un niño en el preescolar, trae útiles para preescolares, lo mismo el escolar que trae cuadernos y elementos de geometría, y el liceal ya son cuadernos, otros útiles que son ya un poco más importantes. ¿Conformes con lo que ha sido hasta ahora esta recorrida? Sí, muy conforme, la verdad que sí, estamos muy contentos porque hemos visto que la gente se brinda, concurre a los eventos, apoya a COPA, que es lo más importante, y bueno, la idea es seguir con esto porque es uno dentro de todos los beneficios que damos, es uno muy importante. Momento de establecer nuestra primer pausa, pero al regreso volveremos a retomar el tema porque tenemos muchos invitados que van a hacer referencia a la importancia que ha tenido esta figura política en nuestro país. Escuela de Ballet de Carolina Capdeviel. Inscripciones 2019. Maestra certificada por el American Ballet Theatre de New York. Exámenes finales a cargo de docentes de la Escuela Nacional de Danzas. Celular 099-451-292. Cupos limitados. Niños a partir de 3 años. Comienzo de clases 11 de marzo. Café del Sol, con la mejor vista, junto a la Rambla y el río. Parrilla, pastas, chivitos, pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Si lo que estás buscando es vestirte bien, variedad para vos y tu familia, no lo dudes. Tienda El Volcán. Acá vas a tener la atención que estás buscando con personal calificado para poder elegir tranquilo. Varias promociones que podés empezar a buscar ya en la fanpage del Volcán y también por Instagram. Tenemos algunas cosas para mostrarte. Ya está la ropa lista de verano. Sí, mira qué hermosa variedad de mallas que tenemos para ofrecer. Y seguimos en este recorrido porque no puede faltar la línea Tomás Tren, donde tenés todo para vestirte y en esta época en particular los mejores colores, toda la ropa que se usa. Rusty, también la línea Gato Pardo. Yo también estoy vestida con Gato Pardo. Acércate aquí al Volcán a pasitos de la semipeatonal en Mercedes. Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas de insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones, atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes Soriano. Sirley Olivera, rematador, tasador, operador inmobiliario, local de remates, Ancine 28 de febrero, celular 099-533-803, negocios inmobiliarios en Gomenzoro 319, horario de lunes a viernes de 14 a 18 horas, teléfono 4532-2291. En lo que refiere a remate, ya está trabajando para el próximo con lotes, muy buen conjunto de muebles, antigüedades, objetos vintage, coleccionables, pinacoteca, adornos, luminarias y más.
Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3 octavos, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. Retomamos el tema aquí en este segundo tramo de Segunda Mirada para conocer algo del legado de Wilson Ferreira Lunate en lo que respecta a su propuesta de la reforma agraria. Cuando llega al Ministerio de Ganadería, Wilson Ferreira Lunate dice, bueno, este país está abandonado. ¿Por qué está abandonado? Porque desde el año 1908 no se hacía un censo en el Uruguay. Estamos en el año 63. Desde el 8 no se hace un censo en el Uruguay. Los uruguayos no sabían quiénes eran, no sabían dónde estaban, no sabían cuántos eran, no sabían en qué lugar se concentraban más, no sabían nada. Era un país que necesitaba un poco de estudio analítico sobre su situación, la situación del campo, cuántas hectáreas había, cuál era productiva. Entonces, Wilson Ferreira Lunate impulsa uno de los grandes, me parece a mí, logros de su gestión, la gestión de la más grande del Ministerio de Ganadería de la segunda mitad del siglo XX, que fue la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, la llamada CIDE. La CIDE buscaba estudiar el Uruguay analíticamente, haciendo un censo y descubriendo cuáles eran las características, las ventajas y las desventajas que tenía la sociedad uruguaya de aquel momento. Luego de que él hace la CIDE, se da cuenta de que es imprescindible hacer una reforma agraria. Reforma agraria en el Partido Nacional. Y en aquellos años. Mira, aquellos años. Mira lo que era esto, era como decir, no sé, era como decir capitalismo en el Partido Comunista. Digo, reforma agraria en el Partido Nacional. Era algo que no se podía creer. Entonces la gente, claro, era un tipo, por eso te digo, rompía todos los esquemas, rompía todos los moldes. Reforma agraria. Wilson Ferreira Lunate decía, hay 16.500.000 hectáreas en el Uruguay, y de esas 16.500.000 hectáreas, 14 millones de esas 16 millones y medio tienen fallas de producción. Pueden producir muchísimo más, o sea, 14 de 16. Había que optimizar. Había que optimizar. Entonces él decía, bueno, hay que poner un impuesto a la baja producción. Siguiendo y rescatando, mirá dónde está la inspiración de Wilson Ferreira Lunate en esta reforma agraria. Buscando la inspiración en uno de los más grandes contrincantes del Partido Blanco, José Ballester Ordóñez. José Ballester Ordóñez también decía había que reformar, había que hacer una reforma agraria porque era necesaria. Él decía hacer un impuesto a la baja producción. ¿Qué significaba? Que si una hectárea tenía que producir 100 y producía 10, había que darle un impuesto, un tarifazo, para que el patrón, el estanciero, dijera, no puedo pagar tantos impuestos, vamos a elevar la producción, ¿no? Y si una hectárea tenía que producir 100 y producía 90, menos impuestos, ¿entendés? O sea, todos esos impuestos para aumentar la productividad de las estancias, algo que fue totalmente criticado en el Partido Nacional, reforma agraria que nunca va a salir, ¿Qué pasaba con el interior? Bueno, y el interior en aquel momento... Imagínate, no se hacía un censo en el Uruguay desde el 8, imagínate que el interior estaba un poco abandonado, ¿no? Imagínate que también había tenido lugar una de las peores inundaciones de toda la historia, de la inundación del año 59, que fue brutal, fue muy brutal. Y aparte, en el interior se estaba sufriendo mucho el sistema de colegiado, porque las órdenes y porque las medidas que se tenía que tomar por parte del Poder Ejecutivo demoraban mucho, porque eran 9 firmas que se tenían que juntar, no una. 9, porque el Poder Ejecutivo está formado por 9 personas, no solamente una. Entonces comienza toda una movilización para reformar la Constitución de la República, que va a tener lugar en el año 1967, y que el 15 de febrero, ahora hace 2 o 3 semanas, conmemoramos un nuevo aniversario de la Constitución del 67. ¿Cuál era la virtud de esa Constitución? Y bueno, que se tiraba para atrás el colegiado, lo tiraba, imponía un sistema presidencialista unipersonal. Y hubo grandes reformas allí en esa elección del 66 para reformar la Constitución. Hubo 4 proyectos.
que se los caracterizaba por el color de la papeleta. Entonces tenías la reforma amarilla, la reforma gris, la reforma rosada y la reforma naranja. La naranja es la que va a ganar finalmente con el 75% de los votos del electorado. Y vamos haciendo un poco un raconto de lo que ha sido la vida y la gran lucha de Wilson Ferreira Lunate. Va llegando a sus años finales, ¿cómo se puede identificar el trabajo que hizo él? Y sus años finales fueron años muy difíciles porque acá viene, me parece a mí, otro de los capítulos. Si bien te dije que la CIDE era un gran capítulo, otro de los grandes capítulos de Wilson Ferreira Lunate fue la lucha en el exilio. Él se va al exilio cuando estalla la dictadura, luego de decir ese gran discurso en el Parlamento, ¿no? Que todos lo conocemos, todos lo hemos visto, que le grita viva el Partido Nacional, en fin, que va a ser el gran vengador de la República, ¿no? Él se va al exilio y lucha desde el exilio para, por ejemplo, cortar el suministro a la dictadura por parte de Estados Unidos. Y lo logra. Él rompe el suministro de Estados Unidos a la dictadura uruguaya. Hablando nada más y nada menos que con Edward Kennedy, que era el responsable del WOLA. El WOLA era la agencia de Washington para asuntos latinoamericanos. Va a hablar con él, da un discurso impresionante en el Senado de Estados Unidos y logra algo que era impresionante, romper el suministro de apoyo de Estados Unidos a la dictadura uruguaya. Y ahí es cuando a Wilson Ferreira Lunate lo van a buscar, lo quieren matar, lo quieren eliminar, no quieren saber nada con Wilson Ferreira Lunate. Y luego, cuando se acerca, digamos, luego del plebiscito del año 80, muy importante, en el 84, cuando sucede el famoso pacto del Club Naval, cuando Wilson Ferreira Lunate va a reunirse con Sanguinetti en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde Wilson Ferreira Lunate le dice, va a negociar con los comunistas, le dicen, haciendo alusión al Frente Amplio. Y Sanguinetti dice, sí, claro, van a entrar en esta salida, en mi salida van a entrar, no en la tuya, ¿no? Y aquí hay que decirle a los televidentes que había dos salidas. Había una salida de pacto, de negociación, su defensor era Julio María Sanguinetti y Tarigo, que ¿qué decía? Bueno, había que volver a la democracia, pero había que entregar algo a cambio. Y Wilson decía, no, acá no se negocia. Los principios no se negocian, la democracia no la vamos a negociar. Acá los militares están en los cuarteles quietitos y lo que tienen que gobernar son los políticos, el pueblo. Y esto era lo que era pensado como una locura. Y era pensado como una locura. Y incluso ahora había que pensar esa salida, si fue la gran salida, como mucha gente dice, o si el costo de entrega a los militares fue más alto del debido, ¿no? Bueno, cada uno desde su lugar sabrá hacer su análisis personal, ¿no? Pero bueno, luego viene Wilson Ferreira Lunate, donde increíble la gente que lo va a recibir, esa cosa de venir de Buenos Aires en barco, rodeado por barcos de guerra a Montevideo, y ahí tenés otra virtud de Wilson Ferreira Lunate que es propia también de los blancos, ¿no? Cuando Chiquito Saravia en 1800 y pico emprendió la famosa carga de Arbolito, ¿no? La famosa carga de Arbolito, que era él, Chiquito Saravia, con una decena de jinetes contra un cuerpo de infantería, y se hizo matar, se fue a la guerra, se suicidó, digamos, se entregó. Bueno, aquí había 100 y pico de años después, un Wilson Ferreira Lunate dispuesto a entregarse, que ya no fue a pelear arriba de un caballo frente a las tropas de línea del Partido Colorado, sino que fue arriba de un barco frente a barcos de guerra. Hay una actitud similar, ¿viste? Hay una actitud como... Algunos caudillos tienen actitudes similares, ¿no? De entrega, de ir al frente. Luego llega Wilson Ferreira Lunate, ¿y qué pasó? Bueno, el pacto del Club Naval, claramente, donde muchos blancos critican el accionar de la negociación entre Sanguinetti y el Frente Amplio, lo aislaron a Wilson Ferreira Lunate y está preso. La salida más conveniente. Cuando llega está preso. Ahora, lo liberaron 2 semanas después de las elecciones del 84. ¿Por qué no lo liberaron 2 semanas antes? ¿No? Entonces queda fuera de juego. Queda fuera de juego, ¿no? Entonces, y ahí tiene lugar cuando es liberado, me parece a mí otro de los grandes capítulos de Wilson Ferreira Lunate, que es el gran discurso en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Cuando todo el mundo veía a Wilson que había sido liberado del cuartel y todo el mundo se esperaba que Wilson se iba a subir al pupitre de la explanada y iba a dar un discurso arrollador, criticando a Sanguinetti, vos me entregaste, mirá lo que hiciste, dejaste a medio país afuera en las elecciones. Y el tipo todo lo contrario. El tipo va, sube y llama a la reconciliación.
llama a la institucionalización, llama a no poner ningún obstáculo a la presidencia. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había perdido, después de todo lo que había en el exilio, recorriendo países, pasando en pila de penuria, el loco viene y apuesta a la reconciliación. Le da la mano al otro, al que lo había dejado fuera. ¿Y cuánto vale eso? Esas son actitudes, me parece a mí, que marcan a los políticos, que marcaban a los políticos. Hay grandes políticos en la historia del Uruguay y son esas las actitudes que uno tiene que rescatar. Más allá de las tiendas políticas, más allá de las banderas, las actitudes humanas. Esa es una actitud de liderazgo. Esa es una actitud de un tipo que quiere lo mejor para el todo, no para una agrupación política. Antes de ir a la pausa, compartimos con ustedes un segmento clásico de Segunda Mirada, como lo es Promoviendo Lectura. En Segunda Mirada te presentamos Promoviendo la Lectura. Este espacio es presentado por Intendencia de Soriano, siempre apoyando la cultura. Para los más pequeños tenemos un cuento de la escritora Susana Olaondo. En este caso es un cuento de papel. Nos narra la historia de una guerra de papeles en el cual por un tiempo el papel desapareció y ahí nos plantea el conflicto de qué pasó en este tiempo sin papel. Este tipo de lectura va dirigido a niños de 6 a 8 años aproximadamente. Pueden acercarse de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Cuentan con un rincón infantil de literatura variada. Café del Sol, con la mejor vista, junto a la Rambla y el río. Parrilla, pastas, chivitos, pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Si lo que estás buscando es vestirte bien, variedad para vos y tu familia, no lo dudes. Tienda El Volcán. Acá vas a tener la atención que estás buscando con personal calificado para poder elegir tranquilo. Varias promociones que podés empezar a buscar ya en la fanpage del Volcán y también por Instagram. Tenemos algunas cosas para mostrarte. Ya está la ropa lista de verano. Sí, mira qué hermosa variedad de mallas que tenemos para ofrecer. Y seguimos en este recorrido porque no puede faltar la línea Tomás Tren, donde tenés todo para vestirte y en esta época en particular los mejores colores, toda la ropa que se usa. Rasti, también la línea Gato Pardo. Yo también estoy vestida con Gato Pardo. Acércate aquí al Volcán, a pasitos de la semi-peatonal en Mercedes. Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas de insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones. Atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes Soriano. Sirley Olivera, rematador, tasador, operador inmobiliario, local de remates, Ancine 28 de febrero, celular 099-533-803, negocios inmobiliarios en Gomensoro 319, horario de lunes a viernes de 14 a 18 horas, teléfono 4532-2291. En lo que refiere a remate, ya está trabajando para el próximo con lotes, muy buen conjunto de muebles, antigüedades, objetos vintage, coleccionables, pinacoteca, adornos, luminarias y más. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3 octavos, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Con
completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. Escuela de Ballet de Carolina Capdeviel. Inscripciones 2019. Maestra certificada por el American Ballet Theater de New York. Exámenes finales a cargo de docentes de la Escuela Nacional de Danzas. Celular 099-451-292. Cupos limitados. Niños a partir de 3 años. Comienzo de clases 11 de marzo. Nuevo tramo de Segunda Mirada para conocer qué piensan los jóvenes respecto al legado que ha dejado Wilson Ferreira Lunate. Wilson es para la juventud del Partido Nacional, creo que hoy, el símbolo más grande que tiene nuestro partido en cuanto a inclusión del joven en la militancia. Nosotros, desde que asumimos hemos tenido algunos eventos que marcan la historia de Wilson, pero una de las primeras cosas que nos pusimos como bandera, quizá mirando eso de Wilson Ferreira, fue la descentralización. Esta comisión en particular está muy imbuida de las ideas de Wilson Ferreira, porque ya te digo, la militancia joven ve en Wilson esa figura que procuró siempre su inclusión a la militancia activa del partido y además a brindarle las responsabilidades que cualquier juventud militante responsable puede tener dentro de cualquier fuerza política, no solo de la nuestra. Normalmente se habla mucho del interior del país y la capital, pero en tu caso tú también representás el interior del departamento. ¿Cómo se vive esto? Quizás en nuestro caso representamos per se la descentralización, no, pero más allá de dónde uno esté afincado o lo que uno pueda representar, yo creo que lo que se propone con descentralización no va en esa falsa dicotomía que se pretende plantear entre interior y capital. Sí es verdad que hay muchos servicios en nuestro Soriano que están centralizados en Mercedes, pero también es cierto que la creación de municipios, por ejemplo, ha menguado esta situación. La descentralización va por otro lado. La descentralización es la posibilidad de que el ciudadano que está fuera de la órbita más grande, la masa fuerte del Estado, pueda acceder a las mismas servicios y con las mismas comodidades que lo puede hacer el ciudadano de la capital o del interior. No es esa, o sea, que no quede planteado la descentralización como esa dicotomía o esa guerra o esa falsa guerra entre interior y capital, porque no es así. Lo que busca es justamente que lo mismo que tienen los de la capital lo tengan los del interior. Cuando hablamos de la figura de Wilson Ferreira Lunate, bueno, desde el sector, ¿cómo se identifica a este personaje o a esta figura que ha significado tanto? A mí me lleva a dos palabras más que nada cuando hablamos de la imagen de Wilson. Hablamos de democracia y de libertad. Creo que fue un gran luchador de la libertad en tiempos críticos que pasamos democráticamente como país, y me lleva a eso, a que como llevó nuestro partido ese lema de construir democracia en sus 180 años, de que la democracia se construía con todos. Un gran estadista pensando en todos, en esa descentralización de pensar tanto en el medio rural como aquel de la zona urbana, esa descentralización que abarcaba todas las clases sociales y todo, y Wilson abarcaba todo eso. Creo que Wilson sigue siendo la vigencia de una política de la cual quedamos en ese debe. Esa política que se necesita para el Uruguay de hoy, para el Uruguay moderno del siglo XXI, creo que ese ideal aún sigue vigente. Es solo cuestión de aplicarlo. Como jóvenes, ¿cómo sienten ustedes que el sector los recibe? ¿Sienten que son escuchados?
Sí, la juventud, nosotros que somos una juventud wilsonista, del sector que formo parte, somos muy escuchados, las ideas, más los programas de gobierno, muchos puntos también tienen mucho que ver con lo que la juventud hace, lo que la juventud crea, lo que se puede llevar a cabo. Hay muchas políticas que la juventud interviene y que somos escuchados. Es un partido de jóvenes. En este momento es un partido de jóvenes. Muchas veces escuché que era un partido de personas recalcitrantes, de gente antigua. Hoy por hoy se está renovando ese partido y hace de que los jóvenes puedan participar en política. Davis hablaba de un partido joven, un partido nacional joven, un partido nacional renovándose, un partido nacional intentando caminar hacia lo que son las ideas de la juventud. Nada más acertado. Es más, si me dejaste paso un chivo que se lo comentaba recién, el 25 de febrero, ahora nomás, aquí en Mercedes vamos a recibir al presidente de la Juventud del Partido Nacional, a don Armando Castinebat, y a parte de su comitiva, que como parte de una gira que está entablando esta Comisión Nacional por todas las capitales departamentales, a los efectos de recabar la opinión de toda la juventud para poder conformar los famosos 4 puntos de gobierno que van a estar incluidos dentro del programa del Partido Nacional, sea quien sea el candidato, independientemente si sea Jorge, si sea Enrique o si sea Luis. ¿Sí? O sea que esos 4 puntos ya están acordados como parte del programa de gobierno y son exclusivamente propuestos por la juventud. Esta gira viene en el marco de poder ir diagramando entre todos esas 4 formulaciones que los jóvenes van a tener dentro de lo que va a ser el futuro programa de gobierno del Partido Nacional, que será sin dudas el programa de gobierno que rija los próximos destinos del país. Año muy particular, año donde se empieza a rodar ya para entrar en la cancha. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que nos están escuchando que todavía no se han involucrado en política? Bueno, sabemos que las decisiones que pasan diariamente son decisiones políticas. Todo lo que abarca, tanto en el quehacer de todos los días, son todas decisiones políticas. Tanto en los estudios, en universidades, en todas las cosas son decisiones políticas. Por eso yo creo que hay que involucrarse en la política, hay que meterse en la política, hay que indagar en la política, hay que saber qué tipos de políticas también, porque en un país que cada vez avanza más y donde la juventud pide más, porque cuando yo pido también tengo que ser parte. Entonces hay una juventud que pide, que reclama. Entonces esa juventud que pide y reclama, y aquella que no, o que no, quizá no siente de hacerlo, que se involucre porque lo que se consigue a través de la política, las decisiones que se toman a través de la política, son todas decisiones porque fueron escuchadas o porque fueron pedidas por algún grupo o por alguien que está pidiendo algo. Entonces, que se arriman en este año electoral, como decías, año de mucho trabajo y año donde pueden cambiar muchas cosas, involucrándome dentro de esa política. Guillermo. Sí, un poco por lo que David decía, sin duda, o sea, las decisiones desde la casa hasta el colegio, la facultad, el primer nivel de gobierno, el segundo, el tercero, la presidencia. O sea, todas son decisiones políticas. Nuestra vida está regida por decisiones políticas, nos manejamos en base a decisiones políticas. Más allá o más acá, si nosotros empezamos a desmenuzar cada una de las opciones que tomamos, que escogemos, son en definitiva al final del día decisiones políticas. Hay una cierta, no sé, a mí no me gusta usar la palabra descrédito, desconfianza o desapego de la juventud por la política. Sí es verdad que hay cierto de la juventud con respecto a las fuerzas políticas como partidos políticos, ¿verdad? Eso sí es real, es verdad. Se ha ido, creo que menguando un poco esto, producto quizá del mismo desarrollo de la historia. Hoy hay muchos jóvenes militando. No solo dentro del Partido Nacional, existen jóvenes militando también en las diferentes fuerzas políticas que tiene el país. No les pregunté antes a qué sector representan cada uno de ustedes. Bueno, yo estoy en el sector de JUNAS, de la Juventud Nacionalista de Soriano, que es la lista 170 que siempre estuvo, también con Guillermo, no, la 903 obviamente. Guillermo. Nosotros conformamos hoy parte de Avanza Soriano.
Avanzamos aquí en Segunda Mirada. Hemos decidido mostrar otras caras aquí en este programa y invitamos a una persona que está vinculada actualmente con la Junta Departamental, edil. Durante muchos años también ha estado allí trabajando firme en la Junta Departamental de Soriano. Nos referimos a Óscar Fracueli, a quien le damos la bienvenida. Un placer que estés con nosotros, Óscar. Un placer para mí, muchas gracias por la invitación. En nombre propio y en nombre de nuestra gran colectividad del Partido Nacional, soy integrante también de la Comisión Departamental del Partido Nacional. Te agradezco muchísimo que hayas hecho este programa especialmente para recordar los 100 años de nacimiento de Wilson. Precisamente esa es la idea de Segunda Mirada, llevarles a nuestra gente la información, que ellos la tengan y la puedan manejar. Y en este caso, en lo personal, ¿qué significa para ti esta figura o para la colectividad en general en sí, la figura de Wilson Ferreira Lunate? La figura de Wilson Ferreira, yo sería un atrevido si te dijera muchas cosas de Wilson, nunca lo voté. Pero no lo voté por qué circunstancia. Yo nací en el 63. En el 71 y en el 73 empezaron todos los problemas del golpe de Estado y lo demás. Entonces, ese periodo de mi juventud, de mi niñez, de mi juventud, yo no participé en absolutamente nada de lo que fue política. Nada, porque no se podía participar aparte y porque, además en plena niñez, ¿no? 10, 12 años, ahí arrancó la dictadura. Cuando regreso, cuando vuelve la democracia al país, como yo siempre le digo a los muchachos ahora que tienen que interesarse más, a nosotros pusieron un pizarrón grandote, donde ahí decía presidente, senador, diputados, ediles, intendente, todo. ¿Cómo estaba constituido entonces? Como en ese momento, pero un pizarrón que se te desplegó, como dicen, un telón que se te desplegó y ahí apareció todo el espectro que vos tenías que elegir, que trabajar y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros escuchamos a personas que convivieron en esa época, que estuvieron en esa época, que te hacen vibrar en la época de la dictadura, del regreso y de todo lo demás, nosotros nos sentimos con más fuerza para salir justamente a pregonar y decir, no lo voté, pero hoy voy a trabajar por Wilson, por lo que fue Wilson. Cuando vos me preguntás qué es, ¿qué es Wilson dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país, porque ya dejó de ser blanco? Y orgullosamente lo tenemos que decir, porque él nos enseñó a ser orgullosamente blanco. Wilson ya dejó de ser blanco. Entonces Wilson es una de las figuras que nos enseñó absolutamente a todos los ciudadanos a trabajar en política. Nos enseñó a militar en política. Y eso, de la venida de Wilson, ese borbollón de gente, era lo que quería demostrar Wilson. Acá hay un pueblo, y contra un pueblo no se puede. Que iba más allá de cualquier bandera, sin duda. Y que iba más allá de cualquier arma. Porque acá había buques, había esto, pero no. Acá había pueblo que no estaba armado. Era pueblo que no estaba armado. El único voto que tiene el ciudadano, el único arma que tiene el ciudadano es el voto. Y Wilson toda la vida insistió en eso, en el diálogo, en el diálogo, en el diálogo y en el diálogo. Entonces, para nosotros, para mí y para el Partido Nacional, aparte de ser el líder de mi gusto, un líder nato del Partido Nacional, es un hombre que nos ha dejado un legado a todo el Uruguay. Todo esto que nosotros hoy estamos conviviendo, que estamos diciendo, que nos podemos sentar juntos, que podemos compartir un mate juntos, que podemos ir a la Rambla juntos, ¿me entendés? Entre blancos, colorados, frentistas, nuevos pasistas, el Partido de los Trabajadores como lo hubo, el Partido de Novi, todos podemos convivir, todos podemos dialogar, todos podemos discutir. Sí tenemos que implementar más la discusión, no la pelea. La discusión en el buen sentido de la palabra. La discusión. Yo puedo discutir con vos si esta flor es linda o es fea. No pelearme. Con orgullo, cuando llegabas aquí a dialogar con nosotros con esta nota, nos mostrabas el libro que habla sobre la lucha por la libertad, que hace referencia a lo que ha sido Wilson Ferreira Lunate. Dentro de todas las actividades que se ha venido desarrollando, este libro, que me lo manda
por eso dejé este papelito, porque me manda Jorge Gandini de la Cámara de Representantes. Este libro es una recopilación que está desde la carátula, desde la tapa hasta el final del libro, se puede leer absolutamente todo, porque yo ya leí y te puedo asegurar que de todo lo que acá está, todo, porque es la recopilación de cuando estuvo en Estados Unidos, de cuando estuvo en el proceso del viaje para acá, de lo que le decían a sus amigos, de cuando iba a visitar a sus amigos políticamente adversarios, pero que estaban enfermos, a veces hasta como dice ahí, esperando la muerte, como lo indican acá, y con esa broma, que también lo hacía, con esa gracia, con esa broma, que por eso Wilson llegaba tanto a la gente. Porque Wilson tenía un carisma muy particular. Wilson era fuerte, era firme, pero también era dicharachero, él siempre tenía una cosa para decir. Él siempre tenía una salida. Yo recuerdo cuando la juventud nos reuníamos en la estancia del Cordobés de Aparicio Saravia, que fue la famosa aquella de que casi se cae el caballo y todo lo demás, que uno de los integrantes de la delegación nuestra, hoy fallecido, el artesano que vivió mucho tiempo en Villa de Soriano, sí, ese tenía una bandera grande y justo que pasaba el desfile de la caballería, hace con la bandera un movimiento que el caballo, un poco, ¿no? Entonces, claro, Wilson quedó medio... Nosotros estábamos ahí, nosotros estábamos escuchando los discursos de él y éramos jóvenes, como hay jóvenes ahora, éramos que por ahí capaz que no querías estar escuchándolo, pero llegaba un momento que él decía o hacía algo, aparte por su voz muy particular, que te llamaba la atención. Y después que te llamaba la atención, olvidate, tenías que estar escuchándolo porque era una tras de otra que se enganchaba. Una lectura amena entonces y que deja un aprendizaje. Pero en absoluto, pero hasta con la gente que él combatió políticamente dentro del Senado, ¿no? Como yo te iba ahí a Maneco Flores, ir a visitarlo, para decirle, fuiste el legislador, a ver, si lo pudiera encontrar te lo leo, porque aparte digo esta recopilación, uno de los integrantes no lo quiero dejar pasar, porque uno de los integrantes de la comisión que estudió el proyecto es nuestro coterráneo, nuestro compañero Raúl Rosales Moyano. Raúl Rosales Moyano. ¿Ah? Sí. Que es representante por el departamento de Soriano, también está los dichos acá en... Entonces, cuando uno va a visitar, esto está escrito por el propio Maneco Flores Mora. Dice, vale el recuerdo de la entrevista y la descripción que de la misma hace Maneco, con su fulgente estilo. Me trae una emoción insoportable esto. Cuando ya estaba para fallecer, ¿no? También mi compadre Wilson Ferreira Aldunate me hace el honor de visitarme. Hace más de 12 años que no nos vemos. Cuando interrumpe en mi pieza, a la alegría de verlo se suman otra. Está más lindo, más flaco, juvenil, en mangas de impecable camisa tan blanca como él. Tiene algo de ventarrón espiritual, de ráfaga, que ha elegido el exacto lugar hacia donde se dirige. El estado físico impide un abrazo y mi traqueotomía que le hable. El compadre, aunque lo advierte, no perdona. Sentado junto a mi cama, sus primeras palabras son: fuiste el más asqueroso e insoportable de todos los legisladores de este país. Y luego explica que tratando de que no se le cayera una lágrima, yo trato que la emoción no me empañe los ojos, dice Maneco, para que este blanco no me goce. Porque lo que ha dicho son las palabras con mayor ternura que nadie me podía decir. Entonces, ante los rivales, ante quienes discutía, él tenía estas cosas. Entonces, cuando llega de esa manera, un legislador llega de esa manera, y quienes son contrarios, rivales políticos,
lo reconocen de esta forma es porque es un líder no del partido, sino de todo el Uruguay. Este libro no tiene absolutamente ningún desperdicio. Lo invito a toda la población, a los jóvenes principalmente, a que lo lean y a que entiendan por qué hay figuras, por qué hay personas, como fue Seregni también, ¿no? Ahora creo en los 48 años, que él lo nombra, que él lo dice, que Seregni lo que pasó fue porque es un tipo leal, honesto y leal, y por eso pasó lo que pasó también Seregni. Lo nombra Wilson Ferreira Lunate también en uno de los pasajes. Entonces, ¿por qué? Explicarle a los chiquilinada por qué hay gente que trasciende mucho más allá de la vida. Y de esta manera teníamos otra mirada de esta figura que hemos elegido hoy compartir con ustedes sobre lo que fue su historia, lo que fue su legado y sobre todo lo que significa para el Partido Nacional, Wilson Ferreira Lunate. Nos acercamos a una nueva pausa, pero antes tengo una recomendación. Estamos en la previa del comienzo de clases y Carolina Capdevielle tiene una propuesta más que interesante para ustedes. Escuela de Ballet de Carolina Capdevielle. Inscripciones 2019. Maestra certificada por el American Ballet Theater de New York. Exámenes finales a cargo de docentes de la Escuela Nacional de Danzas. Celular 099-451-292. Cupos limitados. Niños a partir de 3 años. Comienzo de clases 11 de marzo. Nos acercamos al cierre de esta entrega, no sin antes compartir con ustedes algunas de las imágenes de lo que dejó la entrega de útiles escolares que realizó COPAC en los últimos días, un clásico donde se ven beneficiadas las familias de los socios de COPAC. De esta manera entonces se vivía esta entrega de útiles que permite prepararse para el año lectivo a los más pequeños. Ahora sí, les presentamos Acá Nomás, un segmento para conocer más de nuestro departamento. Acá Nomás, un espacio para seguir conociendo nuestro departamento. Bueno, estamos llegando a lo que era la estancia de Magua, lo que los mercedarios conocemos comúnmente como el Castillo Magua, que en realidad tiene una parte ser. La gente que llega de Europa dice, bueno, esto no es un castillo. Claro que no. Para nosotros los mercedarios era el castillo, ¿no? Y por eso quedó su nombre. En realidad en construcciones muy precarias que había a la época, estamos hablando de 1860, esto que manda a construir Irineo Evangelista de Sousa a la zona era el castillo del Barón de Magua, por eso es como queda el nombre. Como inicio, damos inicio a lo que era toda la parte de la abertura, lo que sería la parte de herrajes que había, y está la parte de lo que era el escudo del Imperio de Brasil, ¿no? Que estaba errado también. Se dice que el Barón de Magua trae acá a 12 familias de negros primarios, a los cuales le da la oportunidad de ser socios en lo que era la agricultura y la ganadería del evento. Tenía 33.000 hectáreas que abarcaban desde el arroyo de acá a lo que era el arroyo Las Maulas. Así que entramos a lo que era el establecimiento del Barón de Magua, una construcción de 1860, o sea que mandó a construir Irineo Evangelista de Sousa, y en realidad con varias particularidades que hoy se siguen manteniendo, o sea, como era la parte de la entrada de los carros, o sea, para que no se rompieran las paredes, los sistemas que utilizaban, ¿no? Y en realidad también los mercedarios recorremos el Castillo Barón de Magua y lo que tenemos es de que entramos por la parte de atrás, ¿no? O sea, nosotros el frente de lo que era el Castillo Barón de Magua, nosotros lo vamos a ver ahora porque estaba orientado hacia Villa Soriano que había sido capital del departamento hasta 1857. Entonces nosotros entramos por la parte de atrás. En realidad esto es lo que vendría a ser el frente del Castillo Barón de Magua, con 2 torres de vigilancia en las cuales podía controlar el río, donde podía controlar también la parte de tierra, una estructura primaria, o sea, con lo que es la parte de la escalera revestida todo en azulejo portugués que hoy originales.
una torre de vigilancia sobre la derecha que hoy sigue manteniendo el gancho donde estaba la parte de donde cuando había peligro sonaba la campana, ¿no? O sea, una campana muy emblemática que hoy por hoy está en condiciones la Intendencia de tratar de conseguirla también, porque tendríamos registro de dónde podría estar. O sea, orientada en esta parte, o lo que sería la parte del museo, vamos a decir, que nosotros vemos todas las puertas, las habitaciones, eran todas habitaciones, digamos, donde vivía el personal. El personal que estaba acá era el personal jerárquico, digamos, no, los peones vivían hacia el lado de afuera, o sea, no tenían entrada a lo que era el patio interno, ¿no? Entonces, sobre donde funcionaba la escuela, o sea, que funcionó durante muchos años, este año dejó de funcionar la escuela, era la parte de la cocina del personal jerárquico. Después estaba sobre la izquierda del ala, había una caballeriza, que es donde después se hace la construcción de la bodega, y sobre aquel sector era el sector de la cocina. Ahí era la cocina de los peones, digamos, ¿tá? Ahí estaba una señora, hasta hace muy poco nos visitaba, Rosita, que había sido la cocinera del lugar. Hacia la derecha podemos ver hoy por hoy tapiadas, ¿no? Pero la parte de las ventanas, y esas eran todas las casas donde vivían los peones, que vivían hacia el lado de afuera, solo tenían ventana de ventilación para este lado. Y sobre la derecha, donde hoy inclusive se está remodelando y sería el laboratorio del museo, ahí también había un par de habitaciones donde vivía la gente, y estaba otra parte de la caballeriza que la gente reconocía, ¿no? O sea, Irineo Evangelista de Sousa, que nació un 28 de diciembre de 1813, dejó para Soriano, digamos, un importante ícono realmente, como es lo que nosotros conocemos como el Castillo Barón de Maguá. Los invitamos a que vengan, conozcan la historia, y aquí le contamos también la historia, la rica historia del Barón de Maguá, Irineo Evangelista de Sousa. Nació un 28 de diciembre de 1813 en Arroyo Grande, en el estado de Jaguarón, en Río Grande del Sur de Brasil. Café del Sol, con la mejor vista, junto a la Rambla y el río. Parrilla, pastas, chivitos, pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas de insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones. Atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes, Soriano. Sirley Olivera, rematador, tasador, operador inmobiliario, local de remates, Ancine 28 de febrero, celular 099-533-803, negocios inmobiliarios en Gomenzoro 319, horario de lunes a viernes de 14 a 18 horas, teléfono 4532-2291. En lo que refiere a remate, ya está trabajando para el próximo con lotes, muy buen conjunto de muebles, antigüedades, objetos vintage, coleccionables, pinacoteca, adornos, luminarias y más. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3/8, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. Si lo que estás buscando es vestirte bien, variedad para vos y tu familia, no lo dudes. Tienda
El Volcán. Acá vas a tener la atención que estás buscando con personal calificado para poder elegir tranquilo. Varias promociones que podés empezar a buscar ya en la fanpage del Volcán y también por Instagram. Tenemos algunas cosas para mostrarte. Ya está la ropa lista de verano. Sí, mira qué hermosa variedad de mallas que tenemos para ofrecer. Y seguimos en este recorrido porque no puede faltar la línea Tomás Trend, donde tenés todo para vestirte y en esta época en particular los mejores colores, toda la ropa que se usa. Rusty, también la línea Gato Pardo. Yo también estoy vestida con Gato Pardo. Acércate aquí al Volcán a pasitos de la semi-peatonal en Mercedes. Y avanzamos aquí en Segunda Mirada para recibir a nuestro invitado, en este caso el senador Guillermo Besossi, bueno, que también va a estar dialogando con nosotros sobre lo que ha significado la figura de Wilson Ferreira Lunate. Un placer que estés con nosotros, Guillermo. No, gracias, Gabriela, a vos por la invitación y un gusto estar en el programa como siempre. Y bueno, básicamente hoy nos hemos dedicado a estos 100 años del nacimiento de Wilson Ferreira Lunate y bueno, ¿qué significa para la fuerza política y en especial para ti la figura de Wilson Ferreira? Y la figura de Wilson para todos los nacionalistas, yo creo, y hoy son figuras que trascienden las fronteras de nuestros partidos. En todos los partidos hay figuras que trascienden, yo creo que por lo que hicieron, por lo que significaron en la democracia nuestra, de nuestro país, entonces trascienden. Los Valles en el Partido Colorado, Sereñi en el Frente Amplio, Wilson, Herrera, Wilson el líder y caudillo contemporáneo o el último gran caudillo del Partido Nacional. Entonces significa muchísimo. Con ideas que hoy son vigentes todavía, con un hombre que bueno, insustituible diría yo, que no se le dio en el 71, luego proscrito en el 84 y cuando vuelve al país en ese famoso trayecto, en ese barco que viene desde Buenos Aires, y bueno, y no se da la posibilidad de ser candidato y luego se enferma y se nos va. Pero bueno, esas son las cosas que tiene a veces los líderes, un tipo como Wilson que no tuvo nunca después de la dictadura la posibilidad clara de ser candidato a presidente, pero significa mucho por todo lo que significó Wilson. Wilson en el exterior, en el exilio, luchó por nuestra democracia. Fue una constante de él. Así que, como hombre del Partido Nacional, te digo que es mirarnos en Wilson para que a ver si nuestro partido le va un poco mejor cada vez que viene una elección, cada vez que hay que gobernar, cada vez que nos toca estar en un cargo. Mirar a Wilson es fundamental para nosotros. ¿Tú crees que los jóvenes toman conciencia de lo que ha significado en la historia esta figura política? No, yo creo que hoy en la vida loca que vivimos, creo que los líderes de todos los partidos pasan a un segundo plano, porque la juventud, excepto la que está en la burbuja política, que recién lo hablaba con Nicolás allá afuera, que viven la esencia de la política muy de cerca, después el joven común y corriente es muy difícil. Porque la vida de hoy es tan dinámica que lo que hace un rato era noticia, a los 10 minutos dejó de serlo porque viene otra y así. Entonces yo creo que también pasa con los liderazgos. Por más que dije, el último gran líder del Partido Nacional, a mi entender, después de Wilson, no ha habido otro. Ha habido muy buena gente, muy buenos dirigentes del Partido Nacional, pero no al nivel de Wilson Ferreira Lunate. Entonces yo creo que hoy, creo que a veces tratamos de posicionar las figuras de nuestros líderes o de los últimos grandes líderes de los partidos de este país, pero sin embargo nos cuesta bastante. A mi entender pasa eso, por más que cuando hay reuniones uno lo nombra y uno dice quién era Wilson y de qué se trata los ideales de Wilson, pero igual cuesta que la juventud entienda y pueda dimensionar en la historia lo que fue una figura como él. Más temprano tuvimos la palabra de Efraín Cano, quien hizo una breve reseña histórica y puso mucho énfasis en lo que significó para nuestro país. Y yendo un poco a esto, hablar de la historia, pero de la historia más nuestra y en este caso tuya. Cuna del Partido Nacional, donde, no tuviste la suerte, pero sí tu papá tuvo un acercamiento con Wilson Ferreira. ¿Cuáles son las anécdotas que recordás de esa época? Yo del 71 muy poco, tenía 10 años.
ya no, tengo 57, pero en el 84 empiezo a vivir. Y antes del 84, ahí los cassettes famosos que mandaba Wilson se escuchaban en casa, vivo esa situación. Por más que el viejo fue herrerista, mi abuelo, después mi padre medio herrerista, después por distintas razones, no, hay que hacer un poco de historia, pero mejor no la hacemos, se va del herrerismo, movimiento Rocha, pero luego se hace muy wilsonista. De hecho, viene en el barco con Wilson, y bueno, como anécdota, que no quería que lo llevara a él y a Raúl Rosales, que lo llevara al puerto de Buenos Aires. Entonces yo dije, que yo, no, llevarlo al puerto, no, que yo, o cruzaba en el barco, que es lo que yo pretendía, porque me hablaban de Wilson y para mí Wilson era un dios por lo que yo escuchaba, por lo que yo, imagínate, con 23 años, pero eso de llevarlo y volverme, no. O estaba en un lado o en el otro. Entonces él me dijo que no, que es lo que precisaba, que lo llevara hasta el puerto. Yo dije, no, que yo no lo llevaba. Yo me iba al puerto de Montevideo. Y me dijo que no, de ninguna manera, porque puede haber lío, dice yo, no. Y el viejo era muy absorbente con nosotros, él no nos dejaba, a pesar de tener 23 años. Yo estaba casado, recién casado, y no. Te quedó en el debe. Le dije que no, pasamos 10 días sin hablar. Vaya si se 10 días sin hablar, pues yo dije, no, pero ¿cómo puede ser esto? Ni una cosa ni la otra. Y la anécdota más es que se va con Raúl Rosales y lo termina llevando mi hoy Marta Viera, mi señora, en aquel momento mi señora muy nueva, pero muy de la familia, con mamá. Rompen el auto, terminan yendo en ómnibus, llegando al puerto de Buenos Aires, y quien habla tuvo que ir a buscar el auto que quedó tirado en Entre Ríos allí. Eso lo tuve que hacer porque estaba mi madre y mi señora tiradas, pero realmente siempre quedé con ese enojo y ese resentimiento de no haberme dejado ir a Montevideo. Yo siempre digo, ¿por qué no fue igual? Porque mi hermano mayor me decía, mejor vamos a quedarnos, mira que si para algo nos dice, papá, vamos, no hagamos macana, porque nosotros quedamos solos acá, no podemos ver a Raúl y habernos ido. Pero no, respetamos, porque era tal el respeto al viejo que nos quedamos. Terminamos yendo a Entre Ríos a buscar el auto roto y esto. Pero una cruzada donde la vivimos con una expectativa y un apasionamiento impresionante, digo, yo qué sé, yo me acuerdo de eso y me eriza la piel, digo, la verdad que para mí Wilson, yo lo entiendo y parto de la base de Saravia y Wilson, para mí son dos figuras dentro de mi partido, que además creo que socialmente hablando son gente que tenían, creo que en los partidos al final vemos de izquierda y de derecha y de centro, en todos lados hay de todo. Yo creo que Wilson tenía una mirada realmente del Partido Nacional, realmente lo que significa el nacionalismo, realmente lo que significa el que menos tiene, el que a quien hay que ayudar, cómo hay que colaborar con todos, cómo tenemos que tratar de sobrellevar y salir adelante todos juntos. Creo que son ideales que pueden estar plasmados en uno o en otro según quien le toque estar gobernando. Y yo creo que Wilson marcaba un progresismo, vos te das cuenta que es lo que quería, que este país a todos le fuera de la mejor manera, pero fundamentalmente a los de abajo reivindicar la clase trabajadora, el maestro, el policía, aquel que laburaba todos los días. Todos laburamos, pero aquel que con mucho sacrificio se levantaba todos los días a laburar. Y Wilson decía, hay que reivindicar al ciudadano uruguayo, siempre. Yo creo que esas cosas, era Wilson. Yo creo que Wilson cabía en cualquier partido político. A mi entender, Wilson, por supuesto que nacionalista y Partido Nacional a muerte, pero era un tipo que era capaz. Ayer me mostraron una foto con Fidel Castro, un hombre del Partido Comunista. Me dice, mirá, sí era un grande. Y digo, pero ¿cómo no? Pero podía haber estado con Fidel Castro y podía estar con Trump hoy o con quien fuera, porque tenía esa cualidad de estar con todos y tratar de absorber lo mejor de cada uno para luego poder ser una mejor persona, un mejor político. Así que en ese sentido yo creo que un grande. ¿Qué tan lejos está hoy el Partido Nacional de lo que fue esta figura? ¿O tan cerca? Yo creo que hay algunas líneas que estamos un poco más cerca, pero como todo partido, como te dije hoy, hay de todo. Pero yo creo que si nosotros tuviéramos una figura, que hoy Jorge Larrañaga es quien creo que está tomando el lugar del wilsonismo con fuerza, es Jorge,
al país le iría un poquito mejor y a nuestro partido le iría un poquito mejor si no dejáramos esas banderas. Las del viejo Sarabia, que algunas son hoy aplicables todavía a pesar de los años que han pasado, pero fundamentalmente de Wilson Ferreira, ¿no? Nuestro partido precisa mucho de Wilson Ferreira y precisa mucho de los ideales de Wilson Ferreira. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo para estar con nosotros. Muy amable, gracias. Y de esta manera compartimos con ustedes la palabra del senador Guillermo Visosi. Avanzamos aquí en Segunda Mirada. Y avanzamos aquí en Segunda Mirada porque tendremos con ustedes una nota muy especial, una nota de una colega, me refiero a María del Huerto Ramírez, quien aceptó dialogar con nosotros y le damos la bienvenida. Bienvenida, María del Huerto. Gracias, Gabriela, encantada, de un placer. Y bueno, la pregunta de ustedes seguramente, ¿qué hace María del Huerto con nosotros? ¿Por qué la hemos invitado en el marco de estos 100 años del nacimiento de Wilson Ferreira Lunate? Pero María del Huerto ha sido una privilegiada, una periodista que tuvo la posibilidad de viajar en la embarcación que viajaba el propio Wilson Ferreira Lunate y por eso hoy la hemos invitado. Bueno, conocer cómo surge esto, María. Mirá, esto surge un poco, es un poco loco, ¿no? Yo tenía en ese tiempo 26 años. Yo conocí el Partido Nacional desde pequeña, o sea, mi abuela, mi madre me criaron dentro de un club blanco y conocí la historia de Wilson. Yo en ese tiempo ya estaba en Montevideo, era corresponsal del diario Acción, hacía notas de todo tipo y cuando se anuncia que Wilson retornaba, ya todos, yo creo, los que estábamos en Montevideo y muchos en el interior, escuchábamos las grabaciones a escondidas, recibíamos los mensajes, porque era todo a escondidas todavía no se había salido de la dictadura, de Wilson y demás. Y bueno, cuando se dice que Wilson retornaba del exilio, allí yo me pongo en contacto con gente del partido y ahí surge la posibilidad de que podía hacerlo en calidad de periodista. Bueno, rápidamente lo único que hice fue, no había todos los aparatitos que tenemos, toda la tecnología que tenemos ahora, era muchísimo más complicado. Llamé a mi mamá y le dije, mira mamá, yo me voy a anotar, yo voy a volver con Wilson en el barco. Bueno, todo fue un nerviosismo porque era una aventura un poco loca, no sabíamos lo que iba a pasar. La cosa fue que yo me inscribí, me aceptaron como para volver en el ciudad de Mar del Plata. Y bueno, yo lo único que tenía que hacer era irme a Buenos Aires a volver con ellos. Y así lo hice. Me fui 2 días antes, participé de los encuentros en el Hotel Colón, donde estaba Wilson alojado, de esos encuentros multitudinarios que hubo con gente, y que ahí había bandera de todos los partidos, no eran solo blancas, eran blancas, de coloradas, del Frente, banderas uruguayas, banderas argentinas, porque era el tiempo que estaba Alfonsín como presidente, y Alfonsín lo apoyaba mucho a Wilson. ¿Y cómo veías tú esto de esa diversidad? Era todo, todo lo que buscaban era la libertad, o sea, el tener las elecciones libres y la libertad. Y Wilson representaba eso, ¿no? Esa puerta. Y bueno, nos embarcamos un 15 de junio del año 84 en la Dársena Sur del puerto de Buenos Aires. Nos hicieron ir muy temprano porque empezamos a embarcar. Allí cuando llegamos empezamos a ver, políticos blancos de todos los lugares. Allí me encontré con el papá de Guillermo, con don Visosi, con José Pedro. Me encontré con Maglione, con el Pilo Maglione. Y me encontré con el doctor Rosales. Éramos los 4 sorianenses que veníamos en el barco. Más un montón de gente, más prensa, para decirte un poco, BBC de Londres, Española, Red Globo, Argentina, Uruguaya. Habíamos de la diversidad más franceses. Haciendo un paréntesis en esto, ¿qué momento más relevante para ti dentro de tu carrera también? Claro, o sea, ahí pudimos decir, acá no va a pasar nada. Porque, con toda esa prensa que había en ese barco Ciudad de Mar del Plata, no, pero igual aquello estaba, ¿qué iba a pasar? Y cuando todos decíamos cuando llegáramos a la frontera o cuando llegáramos al límite del río de la Plata, ahí era qué iba a pasar. Y bueno, fue muy, muy emocionante y hasta ahora cierro los ojos y me parece ver la partida de la Ciudad de Mar del Plata. Fue algo único,
nunca más se va a vivir una cosa igual. Pero esa partida fue, la imagen que a vos te queda es partiendo el barco de la dársena sur, las bocinas, los gritos, el viva la patria, viva el Wilson, el volveremos, volveremos, y todos esos gritos, las bocinas de los autos. Y cuando el barco se empieza a alejar, las luces de los autos y las bocinas que seguían sonando, y se habían ubicado por todos lados, y eran uruguayos, argentinos, y había gente de todos lados despidiendo ese barco. Sentimos un ruido, un bocinazo, y nos pegamos un susto tremendo, porque en los tres lugares del barco estábamos todos, expectantes mirando, y era un barco argentino, de la Armada Argentina, que nos acompañó hasta el límite, bandado por el presidente Alfonsín, cuidando el barco Ciudad de Mar del Plata, custodiando. La verdad que fue, bueno, y ni qué decirte, adentro después estaban, grandes artistas nacionales, que formaron una peña. Yo no sé si llegué a dormir algo, teníamos camarote, lo compartimos con 2 periodistas chilenas, y no sé si llegué realmente a dormir algo, pero estar con Wilson, la cena con Wilson, en ese comedor del barco, allí es la que está, ahí logramos la foto donde nos ubicamos, los 4 sorianenses, junto con el capitán Rojas, que era el capitán que tenía a su cargo la nave, y Wilson. Esa foto que es un poco histórica, y que fue divino realmente. Me la sacó Milton Colmeña de Últimas Noticias, y era la época en que no teníamos digital, o sea, eran épocas de rollos. Entonces había un convenio. Como yo era mujer, y supuestamente cuando llegáramos a puerto quizás no hubiese realización para mí, yo pasaba los rollos de la máquina de fotos, y a mí me sacaban la foto. Me quedé pensando, ¿tuviste acercamiento con Wilson, posibilidad de hablar? Tuvimos en el Hotel Colón antes de la partida, y después ahí, Pero no hablo de la periodista, hablo de María de Huerto. Sí, aparte él tenía un cariño, pese, yo te digo, a que estaba sumamente engripado, él tenía un cariño y estaba bastante afónico, él siempre con esa sonrisa, con esa disposición, y que además también él traía a su familia en el barco, traía a su hija, sus nietas, su señora, era todo una locura aquello de que había también un tanto de nervios. Pero fue un viaje muy tranquilo, una noche espectacular, con música, con canto, con banderas que seguían desplegándose, y todos estábamos expectantes al llegar al amanecer, o sea, las primeras luces del día, que era el momento, se suponía que en las primeras horas de la mañana llegábamos a lo que eran las aguas territoriales uruguayas, y ahí, no sabíamos lo que iba a pasar. Estábamos todos en cubierta, mirando, y ahí comenzamos a ver, había un helicóptero que sobrevolaba el barco, con Radio Mitre, de Argentina, que transmitía desde el aire, y ahí le dijeron que se tenía que retirar el helicóptero, y ahí comenzamos a ver los barcos a lo lejos que se comenzaron a acercar. Y allí, así fue. ¿Arribar a Uruguay? No, fue todo muy, ahora uno lo recuerda y realmente fue algo impresionante, porque nos abordaron, cuando nos abordaron, alguien tenía preparado y se comenzó a emitir por los altavoces del barco el himno uruguayo. Los militares que entraban querían encontrar dónde estaba el grabador o dónde estaba que estaba emitiendo el himno, y no lo encontraban. Nosotros seguíamos cantando todos el himno uruguayo, con pañuelos blancos, se habían tratado de ubicar pañuelos blancos. Y hasta que al final allí hay todo un tema, que ya se ha conocido, el tema de tratar de llevarlo a Wilson y a Juan Raúl a un camarote especial. Wilson le dice que no se baja del barco, que él va a llegar a Montevideo. Y ahí comienza nos vamos para Punta del Este, venimos, nos vamos. Lo cierto es que estuvimos en idas y vueltas, realmente impresionante. Pero todavía había un gran espíritu allí de que teníamos que llegar a Montevideo. Qué experiencia espectacular, que sin duda mucha gente no sabe que tú, que eres nuestra, que eres mercedaria, y que estás aquí con nosotros, que trabajás en diferentes medios de comunicación, tuviste esa oportunidad única.
Sí, fue una oportunidad única. Yo siempre digo, a ver, líderes de la talla de Wilson, no sé, van a ver, ya no quedan prácticamente. Además, bueno, por todo lo vivido de él, todo aquello del exilio, de su lucha, de todas esas cantidad de temas que venían acompañando ese regreso. De salir de la dictadura. Entonces hay toda una cantidad de factores que hacían esa historia mucho más grande. Realmente era una oportunidad única. Y llegar al puerto de Montevideo, comenzar a arribar. El capitán Rojas comenzó a sonar la sirena. Llevaban, por lógicamente arriba, militares uruguayos, ¿no? Y todas las naves atrás escoltándonos. Alguien le dice a Wilson incluso, yo sabía que vos eras muy bueno para hacer caravanas de automóviles, no sabías que eras tan bueno para hacer caravanas de barco. Porque venía a la ciudad de Mar del Plata y una cantidad detrás, no sé si pensaría que se iba a tirar nadar, no sé, no tengo idea, pero bueno. Y el capitán comenzó a hacer sonar la sirena del barco. Y le fueron a decir que la apagara y le dijo que ahí, hasta que él llegara a puerto, mandaba a él. Así que a él, ahí no lo mandaban. Y en comenzar a ver a lo lejos, en los edificios del puerto, comenzar a ver en los rincones que se habían logrado gente que se quedó, después me enteré se habían quedado la noche antes, ahí en esa zona, esperando, hacían señas con los espejos, nos hacían señas al barco que estaban ahí, después comenzamos a ver las banderas, después comenzamos a sentir las bocinas. Era una emoción, era algo tan impresionante, era tan fascinante esa experiencia que no se te puede borrar nunca. El despedirse de Wilson, el darte esa palmada y decirte gracias. Sin duda. Fue emocionante, realmente fue algo que yo creo que nunca más se te puede borrar de la mente. Y ya te digo, el pueblo cómo acompañó, y yo creo que ahí no había banderas. Ahí no había banderas de cómo acompañó el pueblo, de cómo lo recibió, de la locura que tenía todo el mundo, porque además no sabíamos cómo íbamos a llegar. Bueno, y después cuando atracó el barco y ahí se puso la explanada para que bajara, bueno, se dijo que nosotros debíamos esperar. Y sabíamos ya que los iban a llevar detenidos tanto a Juan Raúl como a Wilson en helicópteros. Hasta que no partieron los dos helicópteros, uno para cada uno de las unidades militares, nosotros tuvimos que permanecer sobre el barco. Pero te puedo decir que quienes tuvimos la posibilidad de ser alguno de los 300 y pico de pasajeros que trajo ese barco, la experiencia de vida que nos dio todo eso, la vivencia general de todo el clima que se vivió, porque fue un clima de fiesta lo que se vivía arriba del barco, de ese retorno tan esperado por Wilson y por Susana y por Juan Raúl, fue único. Realmente creo que todo el mundo tiene pequeñas historias, quienes tuvieron la posibilidad, ya sea sobre el barco o abajo, las pequeñas historias para contar. Porque fueron cosas muy, pero muy especiales. Yo agradezco que te hayas tomado este tiempo. Como mujer periodista, tu agenda siempre está muy complicada, pero agradecemos que te hayas podido acercar a dialogar con nosotros. Creemos que es importante para nuestros televidentes llevarles la segunda mirada de cada uno de los temas que ponemos sobre nuestra mesa y nos parece fascinante esta historia que tú nos estás contando hoy y orgullosas de que como mujer periodista pudiste vivir una experiencia así. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias al público. Y bueno, simplemente contarles algo que es parte de nosotros, de toda la historia y que la vivimos 4 sorianenses. De esta manera compartíamos esta nota que consideramos algo diferente. Hablamos de una colega, de una periodista que nos contaba una experiencia vivida y como ella lo decía, muy intensamente. Y hemos llegado al final de esta entrega. Recordamos que, como siempre, estoy vestida por Tienda El Volcán. El Volcán, la tienda para toda la familia. Artigas 399. Maquillaje y make-up. Peinados Irisol, de Olga Hernández. Damas, hombres y niños. Oribe 117. Estética de manos.
Euphoria Nails. Estética de manos, manicura, esmaltado, uñas acrílicas, nail art, todo para tus uñas. Reserva al 098 059 901. Esperamos que nuestra propuesta haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.